Entonces, en la clase anterior hemos visto diluciones y vamos a ver otro tipo de diluciones el día de hoy. No sé si tienen alguna duda antes de empezar la clase. Bueno, como ustedes habrán visto, si están viendo los ejemplos de la plataforma también, son básicamente ejercicios los que estamos viendo, ¿no? Y son ejercicios que se pueden encontrar en cualquier libro de química, solo que ahora estamos haciendo aplicaciones a contaminación, que es un poquito de ingeniería ambiental. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Ya, estamos en la clase 5 entonces, y vamos a ver algunas aplicaciones de lo que son mediciones ambientales, especialmente diluciones. Entonces, ¿cuándo se aplica esto de diluciones? Básicamente, cuando tenemos casos como estos, ¿no? Cuando tenemos flujo continuo. Flujo continuo, por ejemplo, tenemos un canal o un río por el cual circula agua y tenemos dos o tres lugares donde entra un líquido, ¿no? Puede entrar, aquí vemos aparentemente agua de industria, pero puede entrar también otro canal de agua clara, puede entrar residuos domésticos líquidos, puede entrar agua de una empresa, de un matadero. Entonces, lo que se intenta hacer es conocer las condiciones y las concentraciones en cada punto, ¿no? Aquí tenemos un caudal del río inicial, se mezcla con otra caudal y queremos saber qué concentración hay aquí. Luego se añade otro efluente, queremos ver qué concentración hay aquí. Se añade otro efluente y queremos saber qué concentración hay aquí. Entonces, para ese tipo de casos se aplica esta otra forma de diluciones, ¿no? O puede ser esto también, ¿no? Imaginemos una tubería de alcantarillado donde tenemos el ingreso de dos industrias por un lado, otra industria por aquí, otra industria por aquí, y queremos saber cómo son las características a lo largo de la tubería en distintos tramos. Entonces, una forma de aplicar concentraciones y diluciones aquí es hacer algunas simplificaciones, ¿no? Simplificaciones como que solamente hay esos ingresos puntuales, no hay ingresos difusos. Simplificaciones como que una alcantarilla actúa como un único tubo que no pierde por ningún lugar. A veces puede haber fugas. Aquí suponemos que no hay fugas. Lo mismo, en este caso el río, para aplicar la consideración de diluciones que vamos a aplicar, tenemos que suponer que en el río no va a haber infiltración, ¿no? Entonces, bajo esa consideración podemos aplicar algunas simplificaciones. Entonces, ¿cuándo se utiliza, no? Cuando hay variación del volumen con el tiempo. Es decir, que no tenemos un volumen estático, sino un volumen que cambia. ¿Y cuando cambia? En general, cuando tenemos una tubería, un río por donde pasa el, el compuesto que queremos utilizar. También cuando hay varios ingresos a un solo cauce o tubería, ahí se puede aplicar la ecuación de diluciones. Y también cuando se tienen compuestos que no varían con el tiempo en el agua, es decir, que como habíamos comentado, algunos compuestos se mezclan con agua y se transforman en otros. Bueno, esta teoría de diluciones no se aplica a esto. ¿Y cuál es el concepto de las diluciones? Si cuando teníamos un estado estático de recipientes que no estaban en flujo
se cumplía esa concentración 1, volumen 1, más concentración 2, volumen 2, igual a concentración 3, volumen 3, siendo que volumen 1 más volumen 2 es volumen 3, lo que lo que se hace ahora se aplica la variable del tiempo, ¿no? Y dividimos todo entre, entre un tiempo. Entonces, concentración 1, volumen 1 sobre tiempo, más concentración 2, volumen 2 sobre tiempo, igual a concentración 3, volumen 3 sobre tiempo. Volumen 1 sobre tiempo más volumen 2 sobre tiempo es igual a volumen 3 sobre tiempo. Es decir, dividimos entre un mismo dividendo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Sabemos que volumen sobre tiempo es caudal, ¿no? Entonces tenemos concentración 1 por caudal 1 más concentración 2 por caudal 2 igual a concentración 3 por caudal 3. Y lo mismo caudal 1 más caudal 2 es igual a caudal 3. Esta es la ecuación de diluciones aplicada a flujo, ¿no? O sea, volumen en movimiento, a volumen que cambia con el tiempo. Y esta es la que se aplica en muchas situaciones, incluso en la ley 373, en el reglamento de contaminación hídrica, en el anexo 2, dice que esta es la ecuación que se considera para estimar las concentraciones de algunos compuestos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se tiene un canal de riego que es utilizado como drenaje de industrias. El canal de riego trae en promedio 1,3 litros por segundo, un bajo contenido de cloruro, o sea, 100 microgramos por litro. A lo largo del canal depositan sus efluentes tres industrias. Una industria de jabones, una metalmecánica y una curtiembre. Y cada una con los siguientes caudales, 0,85, 0,21 y 0,56 litros por segundo respectivamente. Y con las siguientes concentraciones de cloruro en cada una. 65 miligramos por litro, 368 miligramos por litro y 850 miligramos por litro. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál será el caudal al final del canal y la concentración final? Es decir, hacemos una esquematización de este canal de riego. Tenemos el ingreso de tres industrias, tenemos un caudal inicial y un caudal final, ¿no? Y nos dicen, la primera pregunta es, ¿cuál será la concentración aquí al final? ¿No? Ahora, en la noche, dice la industria mecánica no funciona. Entonces, ¿cómo cambiará el caudal y la concentración final? Entonces, en la noche no funciona esto. ¿Cómo va a ser la concentración y caudal final en este punto, en esas condiciones? Ahora, otro ejemplo, ¿no? Dice que un barrio de más adelante saca una cisterna en el día y una cisterna en la noche para regar sus jardines. Es decir, aquí hay un barrio que saca agua de este canal. Una cisterna en el día, una cisterna en la noche. Ahora, si es que las dos aguas del día y de la noche son mezcladas, ¿cuál será la concentración de cloruros en el agua de riego? Entonces, para este tipo de consideraciones es que se aplica, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer este ejemplo. Lo primero que siempre hay que hacer es hacer un esquema, ¿no? El esquema ya está aquí, pero lo vamos a reproducir. Vamos a nuestra pizarra. Tenemos un ingreso, otro ingreso, otro ingreso. Este es el total
río. Este es el caudal final. Que vamos a llamar que tengamos un caudal 1 y una concentración 1, caudal 2, una concentración 2, un caudal 3, una concentración 3. 1, 2 se da de veces, ¿no? Aquí es 2. Listo. Ya. Y tenemos los datos. Vamos a anotar. Caudal del río, caudal 1, caudal 2, caudal 3, concentración del río nos tendremos, concentración 1, concentración 2, concentración 3. Ya. El canal de riego tiene 1,3 litros por segundo y 100 microgramos por litro. 1,3 y 100. 1,3 y 100 microgramos por litro. La industria 1 tiene 0,85 y 0,65. 0,65, pero este es miligramos por litro. La industria 2 tiene 0,21 y 368. 368 miligramos por litro. Y la industria 3 tiene 0,56 y 850. 850 miligramos por litro. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos de interés? Posiblemente van a ser aquí, uno, otro va a ser un punto aquí. Luego esto viene, que mezcla con esto, va a ser otro punto aquí. Y luego va a ser esto con esto aquí, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener algo que viene aquí, algo que viene aquí y algo que viene aquí. Y este podemos llamarle de otro nombre, ¿no? Puede ser, este puede ser caudal 4, concentración 4. Este va a ser caudal 5, concentración 5. Y esto va a ser caudal F, concentración F. ¿Ya? Entonces, podemos aplicar las ecuaciones de diluciones aquí. ¿Y cómo funciona? Entonces, lo primero que hacemos es caudal del río por concentración del río más caudal 1 por concentración 1 va a ser igual a caudal 4 por concentración 4. ¿Por qué? Porque en este tramo solo intervienen estos tres, ¿no? Y aquí vamos a hacer que caudal del río más caudal 1 va a ser igual a caudal 4. ¿Por qué? Porque se supone que no entra nada más. Entonces tenemos los datos aquí. Aquí nuestro caudal del
río va a ser igual a 2,15 litros por segundo, porque sumamos 1,3 más 0,85, ¿no? Tenemos todos los datos y aquí hallamos concentración 4. Concentración 4 va a ser igual a caudal del riego por concentración del riego más caudal 1, concentración 1 sobre caudal 4. Eso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a 1,3 por 0,1 más 0,85 por 0,65 sobre 2,15. Ya no coloco las unidades porque supone que las unidades son dimensionalmente homogéneas, ¿no? Ahora, este 0,1 es estos 100 microgramos por litro, pero 100 microgramos por litro es igual a 0,1 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque hay 1000 microgramos en un miligramo. Y esto va a ser igual a, vamos a calcularlo, ahí. Bueno, no tengo la calculadora a mano. ¿Puede alguien calcular eso, por favor? ¿Cuánto le sale? Ya. 317 miligramos por litro. Vamos a borrar esto que está aquí. Entonces, ¿qué es esto 0,317? Es la concentración. Voy a borrarlo, eso lo voy a volver a marcar. Esa es la concentración en este punto. Entonces, hemos hallado caudal 4, perdón. Y hemos hallado la concentración 4. Ya. Ahora, para el siguiente tramo, aplicamos los resultados anteriores. Es decir, tenemos aquí el caudal 4, tenemos el caudal 2. Como no hay nada más ingreso, podemos hallar el 5, ¿no? ¿Y cómo va a ser ahí? El concepto va a ser casi similar. Va a ser caudal 4 por concentración 4 más caudal 2 por concentración 2 va a ser igual a caudal 5 por concentración 5. Y además la suma de los caudales, el caudal 5
va a ser igual a la suma de los otros dos caudales. Caudal 4 más caudal 2. De igual manera, aquí vamos a hallar qué es lo que no conocemos. La concentración 5. Concentración 5 va a ser igual a qué cosa. A caudal 4, concentración 4 más caudal 2, concentración 2 sobre caudal 5. Y aquí caudal 5 va a ser igual a qué cosa. A 0,21 más 2,15. Eso nos va a dar 2,36 litros por segundo. Entonces aquí hallamos concentración 5, que va a ser nuestro caudal 4, que va a ser 0,300. Perdón, ese no es el caudal. El caudal 4 es 2,15 por la concentración 4, que es 0,317, más el caudal 2, que es 0,21 por 368 miligramos por litro, ¿no? Y todo eso sobre el caudal 5, que es 2,36. ¿Pueden calcular cuánto sale eso? $33,035. Vamos a ver ahorita. ¿Qué cosa? Miligramos por litro. Entonces, hemos hallado de nuevo. Caudal 5. Y hemos hallado la concentración 5. ¿No? Entonces ya tenemos aquí caudal y concentración. Ahora, en este tramo aplicamos lo mismo para hallar esto que es el tramo final. ¿Y cómo va a ser en el tramo final? Va a ser, aquí vamos a arreglar esto, ¿no? Va a ser caudal 5, concentración 5, más caudal 3, concentración 3, es igual a caudal final por concentración final. Y además, el caudal final va a ser igual a caudal 5 más caudal 3. ¿Qué vamos a tener de aquí? Vamos a hallar el caudal final, pero vamos a sacar la concentración final. La concentración final va a ser igual a caudal 5, concentración 5, más caudal 3, concentración 3, sobre caudal final. ¿Y cuánto es el caudal final? Va a ser igual a 2,36 más, ¿cuánto era el caudal 3?
más 0,56. Y eso nos va a dar 2,92 litros por segundo. Por tanto, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Caudal 5 es 2,31. 2,36, perdón. Por la concentración 5, que es 33,035 por 33,03, digamos, más caudal 3 es 0,56 por la concentración 3. ¿Y cuánto es la concentración 3? 850 miligramos. Sobre 2,92. Ya. ¿Cuánto le sale eso? ¿Cuánto, perdón? Digamos. Entonces, ya hemos hallado nuestros valores finales, ¿no? Esto es igual a concentración. Concentración final. El caudal final es 2,92 miligramos por litro, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Si vemos que este es nuestro problema, ¿qué hemos visto? Tenemos un primer tramo, un segundo tramo, un tercer tramo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de marcarlo, ¿no? Todo esto se aplica al tramo 1. Esto se aplica al tramo 2. Y todo esto se aplica, perdón, al tramo 3. Entonces, en este caso, como hemos hecho secuencial, la salida de un tramo es el ingreso del otro tramo. Lo que hallamos en el tramo 1 se aplica en el tramo 2. Si hacemos esto, más o menos vamos a tratar de, a ver, un tramo, otro tramo, tramo 1, tramo 2, y tramo 3. Entonces, la salida del tramo 1 es lo que me sirve para el tramo 2 y así para el tramo 3. Ahora, algunas características. ¿Qué cosas vamos a ver? La concentración que hemos hallado en el tramo 1 es 0,317, ¿no?
Y este 0,317 es mayor que el 0,1 del caudal. Esto, pero es menor que los 0,65 de la otra industria. Ahora, en el tramo 2 teníamos un ingreso de 0,317, por otro lado el 2 un ingreso de 368, que es bastante elevado. Entonces, lo que hemos hallado aquí, la concentración 5 está siempre entre el menor y el mayor. Y lo mismo vamos a ver en el tramo 3, que teníamos de ingreso 33, que habíamos calculado antes, y teníamos otro ingreso que era 850. Entonces, lo que hemos hallado es entre 33 y 850. Esa es una consideración que siempre deben tratar de tener, ¿no? Las concentraciones que hayan como fruto de la mezcla no pueden ser mayores que el mayor ni menores que el menor. Eso es prácticamente una regla, ¿no? Ahora, otra cosa que vemos, ya analizando el problema, es que primero el caudal aumenta, ¿no? Porque aumenta desde 1,3 litros por segundo hasta 2,92. O sea, 1,3 entra y 2,92 sale por efecto de las industrias. Y otro, a medida que avanza el tramo, también va aumentando la concentración, ¿no? Es decir, es muy difícil que disminuya la concentración, salvo que ingresara agua con concentración cero, ¿no? Pero aún así siempre, aún tengamos concentración, no, si tenemos concentración cero puede que disminuya la concentración, pero no el caudal, ¿no? Esas son algunas de las cosas que tienen ustedes que ver, ¿no? Ahora, la segunda parte del ejercicio que nos dice que si en la noche no funciona la empresa metalúrgica, que sería la empresa 2, ¿cómo, cómo se resolvería esto? ¿No? Nos piden lo mismo. A ver, les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes resuelvan el segundo inciso. El segundo inciso dice, ¿dónde está? Un ratito. Dice, en la noche la industria metalmecánica no funciona. ¿Cuál será la concentración final y el caudal hasta entonces? Entonces voy a dar unos 10 minutitos para que hagan, ¿ya? Y vuelvo en un rato. Lo que vamos a tener aquí básicamente es lo mismo, pero sin el ingreso de este 2, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver si podemos utilizar la misma pantalla aquí. Vamos a tener solo dos tramos, ¿no? En el tramo 1 va a ser perdón, estación R más caudal 1, C1 va a ser igual a caudal 4, C4. Y el tramo 3 ya no va a haber 2, entonces simplemente vamos a tener caudal 4, concentración 4 más caudal 3, concentración 3 igual a caudal, a caudal F, concentración F. Y eso es lo que vamos a hallar. Entonces, vamos a ver que la concentración 4 va a ser igual a la anterior, que nos va a dar 0,317. Y el caudal 4 va a ser igual al anterior. Va a ser igual a 2,15
15 litros por segundo. Pero eso vamos a marcarlo de otro color. ¿Cómo vamos a hallar el F? ¿No? Aquí lo que nos va a hacer distinto va a ser que el caudal F, sigamos donde estábamos. Entonces, aquí estamos diciendo que el caudal F es la suma del caudal 4 más el caudal 3. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 2,15 litros sobre segundo más nuestro caudal 3 que era 0,56. Y eso nos va a dar 2,71 litros sobre segundo. Entonces de aquí lo que vamos a sacar es que la concentración F va a ser igual a caudal 4, concentración 4, más caudal 3, concentración 3, sobre caudal F. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 2,15 por 0,317 más 0,56 por 850. Todo dividido entre 2,71. Entonces, ¿cuánto es el caudal F? ¿Pueden calcular, por favor? ¿575? Ah, ya. 175, ¿cuánto? Bueno, 89 podemos decir. Ya. Entonces, ¿qué cosas vemos? Esta es nuestra concentración en la noche. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos día, tenemos 189, en la noche 175, ¿no? Igual el caudal es 2,92 en el día y 2,71. Aquí hay algo raro, creo que no está bien. Ah, no, está bien, 0,21 de diferencia. Está bien. 0,21 de diferencia. 2,71 en la noche. Ahora, eso también es razonable. Si vemos más allá de los cálculos, en la noche no ingresa esto, entonces hay menor contaminación aquí en la noche que en el día, ¿no? Y también hay menor caudal. Entonces es algo que, o sea, siempre que ustedes hagan un ejercicio, vean también la lógica, lo razonable, ¿no? Si estamos colocando menos contaminación aquí, tiene que haber menos concentración, menos contaminación al final también. Entonces, con esto se arregla el segundo tema, el segundo inciso, ¿no? Que ha sido bastante rápido. Entonces, tenemos diferencias entre día y noche. Ahora, esto es casi similar a lo que ocurre en nuestro río Rocha. En el río Rocha, en el día, a unas ciertas horas, tenemos unas altas concentraciones. En las noches baja el caudal y también baja la concentración del contaminante.
Solo que en el río Rocha no es un caso ideal. Aquí estamos viendo idealmente como que no hubiera mucho menos contaminación en la noche, pero en un río de verdad tenemos sedimentos y los sedimentos también capturan algo de contaminación. Y cuando no hay ingreso de contaminación externa, en la noche los sedimentos liberan algo de contaminación también, pero en este ejercicio lo estamos haciendo muy ideal, ¿no? Pero lo que queríamos saber es que es diferente. Cuando no hay una industria, hay menos concentración y menos caudal, ¿no? Y hay el caso que a veces las industrias siguen descargando, pero no descargan tan concentrado, descargan en menor concentración en la noche. Entonces, ese es el inciso B. Vamos a colocar aquí. ¿No? Inciso B. Ahora, ¿qué nos dice el inciso C? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Dónde vamos a presentar? Un barrio saca una cisterna en el día y una cisterna en la noche para regar sus jardines, ¿no? Entonces, si el agua del día y la noche se mezcla en un tanque, ¿cuál será la concentración que hay en el agua de riego? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que resuelvan eso y vamos a resolver juntos después. Ya, vamos a ver, Ever Ramírez ha colocado algo aquí, ¿no? Vamos a ver. Nos vamos aquí de nuevo, pero vamos a primero conceptualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tenemos un tanque. Se coloca un volumen 1, una cierta concentración 1 aquí. En el día, que vamos a colocar en el día. En la noche se coloca otro. Volumen 2, concentración 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, si vemos como un ejercicio donde tenemos dilución en volúmenes constantes, lo que vamos a tener es concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 es igual a concentración 3, volumen 3. Donde volumen 3 es igual a volumen 1 más volumen 2. ¿No? Vamos a ver volumen 3 y vamos a sacar qué cosa. Vamos a sacar concentración 3. Concentración 3 va a ser igual a concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 sobre volumen 3. Y ya. Pero no tenemos los volúmenes, lo único que sabemos que son iguales. Entonces podemos decir que volumen 3 es igual a 2 veces el volumen 1. Y nuestra ecuación va a ser igual a concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 1, porque son iguales, sobre 2 veces volumen 1. Volumen 1 con todito se va, se simplifica, tan, 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 y nos va a dar concentración 1 más concentración 2 sobre 2. O sea, ¿qué es esto? Este es el promedio. Por tanto, nuestra concentración 1 va a ser el promedio 189,71 más 175,89 dividido entre 2.
¿Y eso cuánto nos da más o menos? Nos debe dar 183 más o menos. ¿O alguien puede sacar? ¿Alguien puede calcular eso? 181. Ah, ya. 81. Entonces, el agua de riego tiene esa concentración de cloruros, ¿no? Entonces, estos son un tipo de aplicaciones de lo que son diluciones que son más reales, por así decirlo, ¿no? No son tan, tan teóricos, ¿no? Ahora, pueden darse casos como, por ejemplo, si es que yo quiero saber, a ver, les voy a dejar un ejercicio para mañana, a ver. Uy, si se riega una parcela de 300 metros cuadrados con 2 metros cúbicos del agua y se supone que se humedece uniformemente hasta los 30 centímetros de profundidad y se supone una densidad del suelo de 1900 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la concentración de cloruro en el suelo? Ahí se acabó. Exprese en ppm masa. Ya entonces hemos hallado esta concentración, la concentración de aquí. Dice, si regamos una parcela de 300 metros cuadrados con 2 metros cúbicos de agua de esta concentración y se supone que se humedece uniformemente hasta los 30 centímetros de profundidad, además suponemos una densidad del suelo de 1900 kilogramos metro cúbico, ¿cuál será la concentración de cloruro en el suelo? Ya, entonces eso se los dejo para mañana. Vamos a quedar aquí. Mañana hacemos otros ejercicios, vamos a resolver dudas y al día siguiente es examen. Ahí vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de la resolución del ejemplo? Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar aquí. Entonces, hasta mañana, alumnos. Nos vemos. Mañana preparen igual su calculadora, su tabla periódica por si acaso. Hasta luego. Sí, sí, hasta luego. Chao. Sí, sí.
No se puede, porque va a ser la única salida de la materia. Ya he hablado con la responsable de la empresa de agua de Sacaba. Ya tenemos, vamos a hacer en dos grupos, eso sí, vamos a ver en cuánto tiempo nos toma o en más grupos, pero no se puede mover, eso ya está fijado. Más bien, depende de la hora de tu examen, hay que ver que no te coincida con la hora de tu examen. ¿Ya? Listo. Hasta luego, entonces.